Ah, no, que Mónica quiere que le mandemos. Ya te lo mando. Ya me pasó con no, pues sí. Gracias. Buenas noches. Hasta el cafecito y algo que aquí hay vasos de cartón. Si hay vasos de cartón. Ay, listo. Gracias, por favor.
Estaba ahora que decía me lo pasó. Pero ahora sí que sí. Si quieres ver mi foto. Pues primero, a los manes que cambié agua al fondo. Nosotros siempre tenemos para dar cosechar la foto de sí, no.
Ese no. Sus pequeños ataúdes. Bueno, buenas noches. Creo que aquí hay alguien. Ah, bueno, el señor. ¿Y esto también parece? Bueno, apagamos ahí. Ahí, sí. ¿Queda mejor así? Sí. Sí. ¿Algo más? Listo. Bueno, buenas noches. Bienvenidos, gracias por su asistencia y puntualidad. Yo soy Deyanira Ariza, pertenezco al capítulo de CISANDES, de Ingenieros de Sistemas de la Universidad de los Andes, y junto con el capítulo de Medicina hacemos este ciclo de conferencias que se llama Medicinas Complementarias y Terapias Alternativas al Alcance de Todos. Nuestro objetivo es difundir la información de las medicinas complementarias y terapias alternativas entre el mundo en general para que sepan qué es esto y que no lleguen a usarlos por desesperación, sino por información, que son temas preventivos que pueden usar y pueden aprovechar, ¿sí? Entonces, pues, bienvenidos y gracias por su puntualidad y su asistencia. Entonces, ahora paso a presentarles aquí a la doctora Ángela María, perdón. Sí, Milena Margarita Romero Láceras. Aquí está. Voy a decir un poco de la hoja de vida de ella, médica cirujana de la universidad. Milena Margarita Romero Láceras. Láceras. Médica cirujana de la Universidad Metropolitana, magíster en Medicina Alternativa, énfasis en Osteopatía y Quiropraxis, Universidad Nacional de Colombia, Gerencia de Calidad de Auditoría en Salud de la Universidad Cooperativa de Colombia, diplomada en Terapias No Farmacológicas de la Universidad Juan N. Córdoba, Terapia Neural de la Asociación Médica Internacional Terapia Neural según UNEC, perdón, discúlpeme, pues, esencia titular de la Universidad Juan N. Córdoba, Neurofisiología de la Espina Dorsal de Canadian University of Alternative Medicine, Kinesiología aplicada por Amibio, Homeociniatría, que es acupuntura y homotoxicología de la Sociedad Internacional de Homotoxicología y Homeopatía, miembro fundador de la Asociación Médica de Osteópatas, Medicina Funcional, también hace Medicina Funcional, y conferencista ocasional de la Maestría en Medicina Alternativa, Osteopatía y Quiropraxis de la Universidad Nacional de Colombia, y docente de la Escuela Osteopática Integral de Colombia. Entonces, bienvenida, doctora. Por favor, adelante.
tienen ahí guardaditas. Si nos dejan el correo, yo les envío lo que vamos a ver aquí. Bueno, como Deyanira lo dijo, mi nombre es Milena Romero. Yo soy médica osteópata. Resumido, así, médica osteópata. Llevo unos añitos ejerciendo, dígame. ¿Qué es la osteopatía? Ya voy para allá. Okay. Aguanta. Con calma, como dice la canción. Llevo unos añitos haciendo medicina manual osteopática y llevo unos años atendiendo pacientes desde ese punto de vista. Yo voy a hablarles a ustedes desde el sistema articular, que es lo que yo sé hacer. Tocar una rodilla, un hombro, la cabeza, los pies, la cadera, la columna. De ahí voy a partir. He incluido algunas cosas de muchos autores que hablan sobre todo lo que tiene que ver con la emoción y todo lo que tiene que ver con las partes del cuerpo, con la estructura, con la columna, con la rodilla. Y el objetivo es no dejarse un dogma que el hombro es el hijo, que la rodilla es esto. No. El objetivo es experimentar desde el sistema articular las emociones. Ese es el objetivo. Hay que ver. Listo. A ver si se encuentra. ¿Se escucha mejor? Sí. ¿Sí? Ok. Entonces, cuando las articulaciones lloran, ¿por qué el título? ¿Qué se les ocurre? Daniel, ¿qué más? Hacen llorar, se inflaman. Otra cosa. Limitan el movimiento. ¿Qué más? Traquean, suenan, están crocantes. Ok, y una cosa muy importante que con el tiempo le he escuchado a ustedes, okay, que les doy las gracias por estar aquí un lunes 7 de la noche, venir aquí, digo, wow, porque verdaderamente muchas gracias. Y digo, ¿sabe qué, doctora? ¿Le duele? Me dice, no, no me duele, la siento. Yo sé que la rodilla está ahí, yo sé que el hombro lo tengo ahí. ¿Es dolor? Me dice, no. ¿Se mueve? Sí se mueve, pero es que la siento todo el día. Y subo escalera y la siento. Y bajo escalera y la siento. Alzo y voy a coger algo de la cena y la siento. De ahí nace el nombre de cuando las articulaciones lloran. Porque necesariamente necesitamos tener el dolor incapacitante de urgencia o el dolor que nos acostumbramos a vivir con él toda la vida. Hace parte de nuestra existencia sentir dolor. Es que la articulación está llorando por algo. Ya vamos a ver por qué tanto llora. Una vez alguien dijo, que no me acuerdo quién, el cuerpo grita lo que la boca calla. Vamos a hablar un poquito de qué son las emociones para entrar en materia luego al sistema articular. Hay muchas cosas de las emociones en internet, en los libros. Traté de hacer algo muy fácil, muy sencillo de recordar. Una emoción es la variación profunda pero efímera del ánimo, la cual puede ser agradable o penosa y presentarse con cierta conmoción somática. Se consideran estados como una función reguladora para la supervivencia del organismo. ¿Qué significa esto? Que se necesita sentir para darnos cuenta que estamos vivos, porque quien no siente no está vivo. Okay. Sentir emoción no es malo, como yo ahora que estoy emocionada de ver los montón de gente, okay, la taquicardia, las endorfinas, la serotonina, el cortisol lo tengo a millón. ¿Ok? Entonces, necesito sentir eso para poder ponerme aquí de pie. Es una necesidad corporal y de todos los sistemas. Y eso no es un problema. Eso no es problema, sentir no es problema. Los problemas vienen después. Ok. Según este señor, que es el pionero de hablar de emociones, que es el Dr. James, son causadas por nuestras interpretaciones.
surgen de adentro y luego viene una respuesta corporal y luego viene la expresión de la emoción. ¿Alguna vez alguno de ustedes se ha enojado con un jefe, con el marido, con el hijo? No, Jamás. Eso nunca pasa. Entonces, viene de adentro. ¿Okay? Usted se molesta, se pone razón, toma ira, inmediatamente su postura cambia. Frunce el ceño. Ok. ¿Y qué pasa? Todo el mundo frunce el ceño y baja la cabeza así como rabioso. Me jala esto de aquí. Toda esta musculatura me la jala. Esto del cuello me lo jala. Y usted se pone así y se encorva. Y se pone como ¿qué? Como un toro. Saca los cachos y empieza el jefe, lo que sea.com, con quien está enojado, va a investir. Y de ahí vienen los nudos. Y de ahí vienen muchos nodos que se forman aquí. Porque esa emoción la pasa. Luego, esa es la respuesta corporal y luego viene la expresión de la emoción. Algunas personas expresamos lo que sentimos. Explotamos y decimos un montón de cosas. Oye, un montón de cosas. Pero otras no tienen esa capacidad. Y cuando no las expresamos, las guardamos. Y formamos unos quistes emocionales de energía en el cuerpo, que de acuerdo al sitio, al lugar donde nosotros tenemos menos armonía. No voy a hablar de enfermedades específicas. A veces las personas simplemente nos molestamos y sentimos ardor en el estómago porque nuestro sistema con menos armonía en ese momento es el digestivo. A veces la misma emoción ira, de pronto aparece un dolor en otro lado, porque las emociones, usted vive el momento, lo guarda, lo retiene, si no la procesa. El problema no es sentir, sino qué hacemos con lo que sentimos. ¿A dónde lo llevamos? ¿Afuera o adentro? ¿Con qué nos quedamos de esa emoción? Y la expresión de la emoción, por ejemplo, puede ser un grito, puede ser un empujón, o si sentimos amor, quién sabe qué otra cosa puede ser. Bueno, nosotros podemos reprimir esa emoción y podemos de la misma rabia recordar los eventos pasados de lo que estás viviendo. Recuerdo yo una paciente con mucho dolor en un hombro, y le pregunto yo, ¿qué es lo que estás guardando? Nada. No, mi marido me puso los cuernos, pero ya yo resolví eso. Pero cada vez que me acuerdo se lo digo. Ya lo resolvió. Y la expresión fue tan fuerte que a mí nunca se me va a olvidar ese rostro de esa señora, porque ella me dijo, yo trabajé, ya yo fui, ya hice mis procesos, pero cuando hablaba de la situación, la rabia era tanto que se alborotaba el dolor que la señora tenía. Y cuando recordamos esos eventos del pasado y estamos viviendo una emoción del presente, es como si hiciéramos un plus. Una cosa, otra y otra, y ese plus nos mantiene esa rabia, ese enojo, esa tristeza, ese duelo, lo guardamos en algún lado. Ok. Este señor Jay dijo que había unas emociones primarias, que las emociones primarias eran el amor, el miedo, el duelo y la ira. Eso lo dijo él. Hay muchas cosas escritas sobre esto. Y que las emociones secundarias son las que vienen después del miedo, del duelo y de la ira. Por ejemplo, cuando tenemos miedo, en algún momento, corporalmente, podemos sentir que el corazón se nos acelera. Y vamos a hablar de esta emoción. Vamos a hacer un ejercicio con esta emoción. Les voy a pedir que cierren los ojos. Si pueden. Si no, no hay líos. Simplemente mira un punto fijo y vas a recordar un momento en tu vida, uno solo, con la persona que tú quieres que esté presente en tu vida. Eso que te da alegría, no importa quién sea esa persona, no importa qué relación,
porque la emoción amor se siente en todos los momentos. Siente eso y llévalo a un sitio de tu cuerpo, el que tú quieras. Conéctate con la sensación de sentirte bien sin dormirte. Es una sensación de bienestar, de tranquilidad, de paz, de armonía. Haz una respiración profunda, bota el aire y abre tus ojos. ¿Qué sintieron? Más tranquilidad. Paz, tranquilidad y armonía. ¿Alguien más sintió algo? ¿Alguien recordando a determinado momento de la vida de alguien que quiso muchísimo o que ama actualmente, sintió una cosa diferente? ¿Sintió rabia, fastidio, molestia? ¿No? ¿No está? Okay. ¿Alguien sintió algo diferente? Y aquí la doctora me dijo que sintió algo diferente. Nostalgia. Dice que la emoción del amor se conecta con el corazón y que se nos puede acelerar el corazón cuando recordamos eso. Y los chinos dicen que la lengua se pone roja. Ok, también no vamos a experimentar emociones negativas aquí, así que tranquilo, suficiente con historias tristes y cosas de eso. Tenemos el miedo y el miedo se relaciona con el corazón y se relaciona con los neuronas. Pero yo me voy a adelantar a algo. Cuando a mí un paciente me llega con dolor en las rodillas, okay, porque para nosotros los osteópatas por las rodillas llora el riñón. Lo primero que le pregunto es, ¿cómo están tus riñones? Y si enlazo otras teorías, ahí está la energía máxima, ahí está el máximo del ki energético del riñón. Y generalmente son personas que les encanta el color negro también. Visten muy oscuros. Sí. ¿No me puedes conseguir una silla, por favor? Pero secretario. Otra emoción que genera muchas cosas y tiene que ver con todos los sistemas en el organismo es la ira. La ira produce... ¿Alguna vez ha cogido rabia y después le da dolor de cabeza? Ok. ¿Alguna vez de la rabia le han dado mareos? Bueno, los rojos los miramos los que nos interesa este cuento, pero la mayoría de las personas que tienen ira, su lengua es rojita, 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 rojita. Y la tristeza, el duelo, tiene que ver con los pulmones, con el corazón y el bendito hígado, y el hígado está metido en todos lados y ese bendito se relaciona con todas las emociones, para mi gusto. La tristeza tiene que ver con una pérdida de algo, ¿no? Cuando uno va y quiere algo y no lo tiene, mayormente se pone triste. Cuando pierde a alguien ya es duelo, ¿no? Cuando alguien parte de este plano existencial, esa tristeza se vuelve un duelo. Y si no lo sabemos manejar o hablar, permanece ahí por mucho tiempo y alborota muchos sistemas en el cuerpo. Bueno, ahora sí a lo que vine. Hablar de articulaciones. Una pregunta. No mencionaste estrés. ¿Está de alguna manera relacionado con miedo? Cuando hablo de las articulaciones, hablo del estrés, ¿no? Lo que sucede es que el estrés es un proceso necesario corporal que todos los seres humanos debemos tener para responder a. El estrés es un proceso fisiológico normal. O sea, cuando uno siente el estrés, que es fisiología normal, está bien, porque es lo que te hace levantar todos los días para ir al trabajo, para responder. El dilema es cuando tienes muchas cosas que hacer y no sabes. Ahí se convierte en ese estrés poderoso y se alteran muchos factores bioquímicos del cuerpo que producen enfermedad. Vamos a hablar de articulaciones. Bueno, la enfermedad es adquirida
de diferentes maneras, formas. Desde la vida interior podemos venir enfermos durante el parto, cuando somos niños, en adultos. Aquí está el estrés. Cuando estamos estresados. Y una cosa muy importante que muchos no le dan importancia, pero me voy a detener aquí, y es la alimentación. Nosotros tenemos varios tipos de alimentos. El alimento primario y alimento secundario. ¿Cuál creen que es el alimento primario? Comida. El aire. El agua. El agua. Nada, algunos autores dicen que el alimento primario que nosotros tenemos, ¿cuál es? El amor. No, son nuestras emociones, nuestra cotidianidad. El trabajo, cómo están tus acciones, cómo está tu emocionalidad. Ese es realmente el alimento primario. ¿Cómo tú convives más contigo y con los que te rodean, con los de tu trabajo, y con tu profesión, con tu espiritualidad, con todo lo que forma tu ser? Tú convives más que con lo que comes, ¿no? Comes específicamente, algunos comemos 6 veces en el día, otros comen 3, en fin. Tú sientes a cada momento de cada día. Entonces, la comida que más se debe cuidar son las emociones. Y bueno, y debemos tener una buena alimentación, porque si yo tengo un momento de vida en donde tengo estrés, estoy molesta, lloro, me pasan 20.000 cosas con mis hijos y no me alimento bien, ahí sí que vienen los trastornos, y muchos, y desde digestivos hasta lo que menos uno piensa, ¿no? Lo primero que hacemos es alterarnos emocionalmente y nos da un proceso que empezamos a comer lo que hay. Y ahí es cuando aparece la famosa obesidad por ansiedad u obesidad emocional. Entonces dicen, no, yo no como, es que yo me como un poquito, pero vaya a ver en la cotidianidad cuántas cositas pica o cuánto no le llevan sus clientes o sus pacientes y vive comiendo. Bueno, hay personas que abusan de la sustancia psicoactiva, el clima cambia las emociones. Hay enfermedades estacionarias. Yo conozco gente que se pone triste en invierno, que se alegra en verano, que le da melancolía en otoño y que en primavera quiere estar todo el tiempo en la calle. Bueno, nosotros no tenemos estaciones, pero sí conozco gente así. O vienen con se vienen de esos países con estaciones y justo en la misma época que está el otoño le da la misma rinitis, aunque estén viviendo en Colombia. Y les molesta la nariz y en Bogotá no se caen las hojas, no hay nada de eso. Y la parte genética, ¿no? Que es muy importante lo que traemos. Y en esa parte genética de nuestros ancestros, nosotros venimos con una cantidad de cosas de nuestros abuelos, de nuestros tíos, de nuestros primos, que cargamos con una impronta en nuestro código genético. Bueno. El hábito del sueño, los hábitos del sueño, al invertir los sueños también se afecta muchísimo sueño. Sí, claro, cuando alguien viene de otro lado. No, y por ejemplo, cuando las personas trabajan de noche, duermen de día, que no miran el sol y todo eso. Eso también afecta, pues, los estados de ánimo. Bueno, cuando una articulación se enferma, lo primero que algunos autores dicen, yo les traje aquí un resumen de muchos autores y al final yo les digo lo que yo pienso realmente. ¿Ok? Hay resistencia, rigidez a los pensamientos y a las acciones. Por ejemplo, en una enfermedad que se llama artritis. El primer síntoma que siente una persona cuando tiene artritis, por ejemplo, reumatoide artritis por la mañana, se va a levantar y siente que sus articulaciones están rígidas y que no se puede mover, sencillamente no se puede mover. Lo que se relaciona con esto, o la emoción que se relaciona con esto, son los pensamientos rígidos. Otra cosa que atrae el sistema articular
son las emociones inhibidas. ¿Qué significa eso? No decir lo que piensas. Tienes que decirle lo que piensas. Y guardarte muchas cosas en tu cuerpo, que si hay una sensibilidad genética, va a ir al sistema que puede afectar. Puede ser corazón, rodilla, codo, tobillo. Cuando esas articulaciones, tú te quedas rígido, de pronto hay una cosa que tú dices, ¿qué hago? ¿Este camino o es el otro? Y te da un miedo como de seguir adelante. Y te quedas ahí en esa zona de confort, porque simplemente sientes miedo. Pero muchas veces les digo algo, esto es inconsciente. Muchas veces está dentro de nosotros y no lo asimilamos porque está en un espacio en donde no lo podemos sacar a la conciencia. Otra cosa es cuando nos cuesta trabajo cambiar de dirección, cambiar de trabajo, cambiar de casa. Uy, yo me tengo que mudar de aquí. Vivo en un 5º piso y las rodillas me duelen, pero este apartamento yo lo compré con mucho esfuerzo, con esto, con lo otro, y no haces un desapego emocional de esa estructura que afecta a tu cuerpo. Y piensas entonces que lo que te causó la artrosis, la subida y bajada de escaleras, no, yo puedo seguir subiendo y bajando escaleras todos los días, no importa. ¿Okay? No importa, y no lo vendo. No se vende porque hay un apego emocional a una estructura, ¿no? O a un ser querido. Bueno, cuando tengo dolor o dificultad en moverme, mi cuerpo expresa que no quiero aprender o aceptar algo que me limita. En la expresión de tu yo interno. Es algo que te deja quieto. ¿Alguien ha sufrido dolores aquí que me cuente la historia? Dolor articular, ¿no? ¿Sí? ¿Me quieres contar qué sí? Okay. Yo normalmente he sufrido de una de las dos rodillas, a veces una y a veces la otra. Y pues, digamos, con el tiempo he ido comprendiendo que eso tiene que ver con la flexibilidad de los pensamientos y las estructuras. En la medida en que he trabajado para ser un poco más flexible, las rodillas me duelen menos y, por ejemplo, al hacer yoga ya puedo hacer esa posición en la que uno se sienta. No, que tú te arrodillas y te sientas sobre los talones. Pero eso tiene que ver, yo me he dado cuenta que tiene que ver con la flexibilidad. Y sí, temas son con la ¿Y baja el dolor cuando eres flexible? Sí. Okay. Lo más importante de esto es la conciencia que yo puedo tener de mi cuerpo y descubrir qué es lo que me desencadena eso, como lo acaban de decir. Entonces, cuando uno está en esa rigidez, lo que quiere hacer es replegarse. Esto es replegarse, quedarse ensimismado. Repliego mis codos porque estoy cansado de hacer lo que estoy haciendo o de ser lo que soy. Y ya no quiero ser responsable. La responsabilidad cae aquí en los hombros. Y ahorita vamos a ver, les voy a indicar, según un osteópata, qué son los hombros, qué familia, quién es la cadera y todo eso. ¿Okay? Las caderas, las rodillas y los pies indican que facho aquí. ¿Qué facho? Cerrar eso, no más. Las caderas, las rodillas y los pies indican que ya no deseo seguir la vida con las dificultades que comporta. Debo recordar que la atención sobre un solo y mismo lugar puede hacer cristalizar esta energía e inmovilizar la articulación. Yo recuerdo una vez una paciente, una señora con una artrosis de cadera muy, muy fuerte, como digo yo, toreada por todos los sistemas. Y una rebeldía, sí, tenía una artrosis de cadera, grado 1, grado 2, y le dolía mucho, y le decía, no, es que en esta radiografía no corresponde a su dolor, señora.
Y llego a la consulta y me pongo a hablar con ella. Generalmente, cuando van a una pata, siempre piensan que uno le va a mover todas las articulaciones y va a hacer muchas cosas. Pero resulta y pasa que la estética y a cuando le estoy moviendo la cadera y le toco unos puntos que hay para desactivar ciertas cosas, la señora empieza a recordar cómo ha sido su vida de casada. Ok, y todos los ires y venires que tenía. Algo pasó porque yo no le hice muchas cosas diferentes a las que le hizo mi colega que la mandó. Yo simplemente la dejé hablar, que soltara. El dolor de cadera no se le quitó enseguida porque tengo que hablar como es. El dolor de cadera bajó alrededor de un 40% después de soltar. Es más, la pierna la tenía recogida. Cuando se levanta de la camilla, la pierna estaba. Uno le puso una aguja. Sí la jalé, ¿no? Y sí la moví un poco dolorosamente, pero mientras la movía, le escuchaba lo que sentía. Ok. Entonces, en los procesos de aceptación, a nivel del corazón es esencial. El corazón es esencial para integrar la toma de conciencia con relación a todas las enfermedades y así liberarse de ellas. Mensaje, toma de conciencia. Una articulación que duele o una enfermedad referente a esta revela una inflexibilidad con relación a mí mismo o hacia una persona o una situación. En mi experiencia, lo que yo he visto más es cuando más nos exigimos a nosotros mismos. Porque cuando nos volvemos autoexigentes con la mínima cosa, aquí tiene que estar esto porque esto lo puse aquí y aquí tiene que ser. Y eso nos pone rígidos, de pensamiento, de articulación y de todos lados. Esa inflexibilidad. Y lo veo más que mucha gente inflexible consigo mismo. No se autocompadece a sí mismo. Simplemente rígido a sí mismo, punto. En cambio, con los demás son blandengues. Ah, bueno, que llegue a la hora que quiera. No importa, mijo, yo le compro lo que necesite. Pero usted no hay relaciones. Bueno, vamos a hablar un poco de las relaciones de la columna vertebral y lo que tiene que ver con algunas cosas. Necesito que se toquen. Yo les voy a indicar los puntos que se van a tocar. Ah, ya todo el mundo sabe que se van a tocar. Buenísimo. Van a tocarse la cabeza, van a sentir una línea. Nosotros tenemos dos líneas en el hueso suplital. Una línea nucal, ¿okay? Y una que es más abajito. Si ustedes sueltan un escaloncito ahí chiquitico con un huequito, caemos en C1. Y esas son las ideas que nos rondan. Ese es el comité. Como cuando uno tiene pendiente algo que... Ese es C1. Si bajan un poquito, por favor, no. Baja un poquito y vamos a encontrar C2. C2 tiene que ver con la negación, con aquello que nosotros vemos y sabemos que este personaje no es nada bueno y lo seguimos aceptando en nuestra vida. También tiene que ver con la imagen. C3, bajen otro poquito y tóquense. Y cuando se toquen, se van a tocar la parte central y se van a tocar a los lados. Forman estos tres dedos y se van tocando con los tres dedos. Con el del medio tocan la parte central. Con los otros dos se presionan como si fueran unas teclitas de un piano. Y si hay dolor, mándenle cariño. Cariño. C3 tiene que ver, van bajando con la cólera y la culpabilidad. C4 con el miedo de expresarse. Y C5 en la carga. Por eso es que mucha gente tiene tanto dolor en el cuello. Porque cargamos hijos, cargamos marido, cargamos pareja, cargamos todo. Y si yo les digo con
como osteópata que cuando yo la toco, es una de las vértebras que más encuentro bloqueada cuando hago un examen. Digo, uy, tiene un bloqueo C4-C5. ¿Me permite? Está debajo de C2. C7 tiene que ver con perder la calma ante la duda. Miren, C7 y D1 o T1 son una vértebra de transición. Hay mucho movimiento. Bueno, vamos aquí a hacerles un resumen. La primera vértebra da soporte y equilibrio a nuestra cabeza. Sus problemas se reflejan en dolores de cabeza, desorden del sistema nervioso, desesperación o de dificultad para expresar algunas emociones. C2 es la vértebra que conecta nuestros sentidos, los ojos, la nariz y el olfato. Su rigidez afecta principalmente nuestra forma de expresar nuestras emociones. C3 es la vértebra solitaria que conecta directamente el rostro, la piel, los huesos y los nervios. C4, C5 y C6, ellas son amigas, trabajan juntas. Cuando alguna de ellas tiene problema, a veces se refleja en dolencias de la boca, cuerdas vocales, faringe, boca, hombros, tiroides. Es el órgano que se relaciona con estas vértebras. C7, conectada directamente con codos, hombros, manos, también alberga nuestras creencias, la parte moral, las decepciones, los remordimientos y algún tipo de miedo. Bueno, vamos a las dorsales. Bajen la cabeza, por favor. Pónganse la mano por atrás. No, la novia me mata. Ok, entonces lo
observar a esto? ¿Cómo Puede estar más ¿Alcanzan a ver todos? ¿Lo alcanzan a ver todos? No puedo tener micrófono ahora. Ok. Esta curvatura que hay aquí, que se llama la cifosis dorsal, ya tiene un principio aumentado. Ok. Cuando yo empiezo a tocar las dorsales, yo voy a tocar ahí punto por punto. Me dice si te duele o te molesta. Pero toca que yo quiero ver cómo es que está tocando, porque es que con la camiseta se ve. Perdón, ok, estoy tocando con este dedo. Si ustedes bajan su mano, van a encontrar algo que es elevado. Eso se llama apófisis espinosa. Yo lo que hago es empujarla y vengo con estos dos dedos y toco a los lados. Y voy buscando los sitios de dolor y de molestia. Este hombre también. Por favor. Voy buscando los sitios de dolor donde le molesta. Este hombre está sudando, sudoroso, todo. Lo tengo asustado. Pero yo no encuentro dolor, empiezo a movilizarlo. Y si no tiene dolor, no tiene dolor. Es que tenemos derecho a ser felices y a estar sanos, ¿sí? Entonces, hay gente que no tiene. O sea, no todo puede ser una tragedia porque me molesté en la vida. Hay que voltear a veces los momentos. ¿Aquí la cervical? La de las 6 Perdón. ¿Y te da dolor con frecuencia ahí? Ok. Interesante lo que nos dice. Eso tiene que ver con varias cositas. Varias cositas. Este complejo que está aquí me conecta a todos estos hombros, derecho, izquierdo, y tiene que ver mucho con lo que tú creas de la parte moral y de lo que tú creas del resto del mundo y de los remordimientos que tengas y de los miedos. Vean, listo, gracias. Esto no es un dogma. Yo estoy diciendo aquí lo que mucha gente dice. A veces lo que yo encuentro en la consulta es totalmente diferente a lo que esta gente dice. Bueno, vamos aquí a hacer un resumen de la columna dorsal o torácica, también se llama. La pregunta de la osteopatía no se me ha olvidado, sino que por allá adelante está. Debo la primera vértebra dorsal coincide con los límites que tengo y los que puedo sobrepasar. Se refleja en codos, punta de los dedos y en problemas respiratorios como tos, asmas y otros relacionados. ¿Alguna vez han visto gente que tose por nervios? Sí. Normalmente tienen esa vértebra bloqueada. ¿Cada uno? ¿Qué me De dos, vértebra de la emotividad, del corazón, de los pulmones, concentra toda la parte emocional con respecto a nosotros, la familia y a nuestro entorno. De tres, relaciona pulmones y pechos. Las depresiones y opresiones en el pecho, depresiones y estados de aceptación se involucran en este punto. De cuatro, relaciona a la vesícula biliar, centra el placer, los deseos y las tentaciones como un medio de desequilibrar el día a día de nuestra vida. De 5, es la vértebra que se relaciona con el hígado y la circulación sanguínea. Es la zona de carga de nuestros problemas. Es la zona de control de nuestras acciones. Es una vértebra que se bloquea y esa zona dorsal se bloquea mucho por una postura que hacemos normalmente con el celular, ¿okay? Y con la tabla y con el portátil. Cuando tomamos el celular, hacemos esta postura y tensionamos aquí. No tenemos nada que apoye nuestros codos. Al no tener nada que apoye nuestros codos, lo que hace es tensionar toda esta zona de atrás. Y si yo mantengo la tensión en una posición específica, se refleja en un bloqueo articular. En los años que tengo de experiencia, después de desbloquear las vértebras dorsales, más o menos un 80% de los pacientes me regalan una sonrisa.
no sé, una vez le dije a mi maestra, la doctora María Lucía, quisiera tener una cámara en donde yo le pinche cuando le termino de hacer el bloqueo dorsal, porque la mayoría de las veces, ¿ok? Cuando no tiene miedo, ¿no? Que le caiga encima, es una sonrisa. Y la respuesta de esta charla es porque algunos pacientes que van por la columna, sorpresa, se mejoran de otras cosas. Y se sienten con vitalidad y con ánimo, y se sienten alegres. Algo debe pasar, a algo debemos llegar ahí, ¿cierto? Cierto. De 7, unida a puntos de páncreas y duodeno, es una vértebra que trabaja día a día y que nos recuerda la necesidad de descansar y relajarnos. ¿Alguna vez usted ha sentido un dolorcito como por aquí? A ver, le está diciendo su cuerpo, vea, pere ahí, descanse, quédese unos minutos quieto, relájese, haga su pausa activa, por ejemplo, y pausa activa es no ir a tomar tinto allá a la cafetería de la empresa, pausa activa es otra cosa. La D8 conecta el vaso, dolor en el diafragma y la sangre, alberga nuestras inseguridades y miedos. Miren, esta vértebra es muy importante. Cuando yo les hablo de diafragma, a mí me gusta, yo soy osteópata, voy a tocar, ¿ok? Pónganse la mano aquí, donde creen ustedes que está la boca del estómago, ahí donde creen, que hay un huesito que hay ahí abajo, ese es el diafragma, y ese es el que está relacionado con la vértebra 8. Resulta que pasa que cuando tenemos ciertas situaciones que nos producen impotencia, él se tensa y se bloquea. Y miren cómo afecta el cuerpo ese diafragma. Cuando él se bloquea, él tiene unos ligamentos anatómicos que van al corazón, específicamente al pericardio, y van a la pleura. Y yo he tenido pacientes que dicen, es que tengo, vean, me han hecho exámenes de todo, tengo una taquicardia y no me encuentran nada. ¿Ok? Y yo de pronto estoy viendo televisión, doctora, y yo me acelero, y yo no he hecho nada. Yo no estoy haciendo nada, ni siquiera he corrido, ni nada, y en mi casa, y en la urgencia me creen que estoy loca. Porque si me toman un electro, no da parámetros para pensar en una taquicardia. Pero la persona siente el tuki-tuki, siente el corazón. Probablemente tiene un bloqueo del diafragma. Y tiene un bloqueo de la T8 o D8. Y un problema conocido. Ok. La D9 conecta las suprarrenales, si hay algún problema se produce alergia y se ven emociones hacia adentro. No se exteriorizan los sentimientos. Nosotros hemos tenido pacientes en la consulta docente que van por tos y mis estudiantes me quedaron mirando, ¿tos? ¿Nosotros qué vamos a hacer con la tos, doctora? ¿Cierto, doctora? ¿Ah? Le quitó la tos. Yo todavía no sé por qué le quitó la tos, pero se quitó. Le trabajamos todo. De 10, riñones, la sede de nuestros miedos e inseguridades. De 11, zona igual de riñones, piel refleja tensiones y nervios. De 12, se relaciona con el intestino grueso, colon, dolores articulares, circulación del sistema linfático. Y en las damas, con las tropas de Falopio. A ver, aquí están las envidias. Nuestra posición crítica con respecto al entorno que nos rodea. Hay algo que estoy aprendiendo a hacer, que es a no criticar y a no lanzar juicios. Estoy aprendiendo, porque a donde llegamos, uy, mirarle la ropa. ¿No? Sí, mejorando el ego, tal cual. Y vamos a las lumbares, y es así que molesta. Okay. La L1 es inseguridad, la L2 humillación, la L3 traición, 4 rechazo a la sexualidad y 5 exceso de responsabilidad. L5, no, ahorita hablo de coxis y ahorita hablo de sacro. Ok, para ubicarlos, levanten y yo les muestro dónde están las lumbares. Venga por acá. Yo sí lo voy a subir. No tiene que subirse nada, sino bajar. Acá está el L5, L4, L3, L2 y L1. Todas estas son las lumbares. Lo que está abajo es el sacro. Lo que viene por allá abajo, si no lo toco, es el coxis. ¿Okay? Aquí están ubicadas las lumbares. La causa más frecuente de dolor que llega donde un osteópata es la lumbalgia.
pero es por exceso de responsabilidades. ¿Y ustedes saben esotéricamente qué significa la lumbar? Y perdón, esto no lo graben, no lo repito. Miedo a perder dinero, a no tener soporte económico. Por eso mucha gente le duele la lumbar, porque se siente, ¿cómo se dice? Desvalorizado a nivel económico. Pone el señor dinero equiparable al valor como tal. Desvalido. Miedo, en algunas personas aparece esa tensión por exceso de responsabilidad, como que se tiene miedo a perder lo que se logró. Soy específica por el dinero. Correcto. L1 conecta nuestro intestino delgado y grueso, refleja problemas de digestión, estreñimiento, colon. También canaliza la impotencia y nuestros conflictos interiores. Cuando se desbloquea la lumbar, mejora la parte digestiva también. Ya digo, a mí me consultan todo por el sistema articular, pero vemos el paciente completamente. Y sorpresa es que también mejora la parte digestiva. L2 refleja la zona de abdomen, piernas y alberga soledad y amarguras, y que la persona se sobrecarga. ¿Han visto personas que con el abdomen crecido tienen los intestinos inflamados, reflejos de la L2? Y no está embarazado ni embarazada, tampoco toma cerveza todos los fines de semana. L3 conecta los genitales, útero, vejiga, dolores articulares, sobre todo en las rodillas, comunica las tensiones y situaciones familiares tensas y tormentosas. Eso duele tanto, todo el mundo llega a la casa y encuentra un lío. Y al día siguiente se va uno a levantar de la cama y ay, no me puedo levantar de la cama, me duele la lumbar, siento rigidez en ese espacio. L4 refleja problemas, tiene que ver con el nervio ciático y en el caso de los hombres con la próstata, también tiene que ver con la aceptación de nuestra realidad y la posición que tomamos a determinados momentos de la vida. L5 es la que nos habla de lo que sucede en nuestra vida, de esa realidad, y la que está conectada al segundo chakra naranja. Se refleja en piernas, rodillas, dedos del pie. Ahora sí vamos a hablar del sacro y del coxis. Ok. El sacro, ya lo mostré, ¿no? Estamos bajo la influencia, nos dejamos manipular. Tiene que ver en qué sentido nos manipulan. Y el coxis es estar aferrado a cosas antiguas, a dolores del pasado. El coxis en mi tierra le dicen el huesito de ñango, aquí hay el costeño, no me visto. ¿Cómo? El huesito de Isa también. Bueno, la zona del sacro conecta nuestros deseos de índole sexual. S1 y S2, S3 están juntas como un todo, sobre el control, la seguridad y la fuente de la sexualidad. S4 y S5, relacionadas con L1, reflejan los problemas de los órganos genitales, frigidez, infertilidad, cálculos, problemas hormonales, obesidad, mala circulación en las piernas, manos y pies. En el aspecto psíquico tiene que ver con los deseos, con el placer y la necesidad inherente de protección y de tener sexo. Bueno, pues esto es una bonita diapositiva de cada una de las relaciones con cada órgano. Si tenemos por favor, me lo facilita, que no les voy a mandar. Estoy pasando una hojita, por favor, déjenme claramente el correo. La doctora nos va a pasar la presentación y yo se la envío. Bueno. Yo tengo una pregunta. Tú estás hablando de cada cosa que pasa, ¿sí? Uno a veces es consciente de que le está doliendo por lo que tú estás diciendo en un momento determinado, pero de ahí a dar el paso para mejorar eso, ¿qué hace uno? Dice soltar, pero ¿qué es el tratamiento? ¿Qué es lo que uno puede encontrar ahí? Bueno, es una pregunta muy compleja, muy compleja, pero generalmente hay cosas muy sencillas. Al final les voy a enseñar algo para manejar esa parte, ¿oyó? Les voy a enseñar algo con respiración y a calmar el sistema. Por un momentito. Visualizar el sistema, el sitio, algo, no. Es calmar el sistema. El sistema se puede calmar con muletas, por ejemplo, con esencias florales, por ejemplo, con adaptógenos, que son moléculas que se hicieron para adaptarnos a las situaciones. ¿Okay? Pero también lo podemos hacer desde nuestro interior. Y eso es un trabajo día a día.
Porque por ahí dicen que más vale una gota de práctica que toneladas de conocimiento. Entonces vamos a hacer una práctica chiquitica al final con la respiración para cuando sientan el particular podamos calmar el llanto particular. ¿Ok? Ahora, a algunos le funciona, a otros no. Vaya, todos somos diferentes. Tengo pacientes que me dicen, no me mandes homeopatía porque esa gota no me hace nada. Más bien, púyame aquí. Y tengo pacientes que ven la puya y salen corriendo al consultorio. ¿Ok? Entonces, cada uno somos, por eso somos bellos, porque tenemos cada uno una individualidad. ¿Ok? Entonces, la zona cervical, energía, dorsal, emociones, lumbar, sostenimiento, zona sacra, control y seguridad, y los deseos. También se relaciona con los centros energéticos, pero en otro día no voy a esa charla de los centros energéticos. Vamos a hablar de esta señorita que sí molesta. Ok. Bueno, a ella duele porque se desalinea, ¿no? También. Yo, ojo, no estoy negando ningún tipo de enfermedad. Simplemente lo que quiero es que hagamos clic con las cosas. Ahora hay camino, dirección que hay que tomar. Cuando nos ponemos muy analíticos y nuestro comité se alborota, y yo, ¿por qué estoy trabajando aquí? ¿Y para qué me ponen a hacer esto? ¿No? ¿De dónde vengo yo? Esas cosas tan existenciales. La rodilla dice, ¿y para dónde voy? Mejor me quedo quieta, mejor me inflamo. Parece las tendinitis, la bursitis y las calzulitis. Ojo, también nos podemos caer, ¿no? O nos pueden empujar o atropellar un carro, también pasa. Y ya ese es otro cuento, ya esa es otra historia. Los pies son el apoyo y la estabilidad y nos dicen que tienen que ver con la dificultad para cambiarnos nuestros parámetros de la vida, pies y tobillos. Miren, los números obedecen a cada dedo del pie, teniendo en cuenta que el primero es el dedo gordo del pie. ¿Okay? Tiene que ver el primer dedo con la reflexión y la decisión. El segundo con acumular problemas. El tercero, los celos y la soledad. El cuarto, la injusticia. 5, el territorio mío. Esto es mío y nadie me lo quita. ¿Alguna vez a ustedes le han tocado los pies y han pegado un brinco porque le tocan ciertas partes? Pueden haber ulceraciones, callosidades dolorosas, okay, dedos que parecen un hito y otro tipo de dedos, ¿no? Caderas. La cadera izquierda es la mama y la derecha es el papa. Eso lo dice alguien. Los hombros. El izquierdo es la hermana, la hija, la esposa, la nuera. Sentimiento y intuición. Derecho, hermano, hijo, marido, yerno, voluntad. Una vez en la consulta con mis estudiantes, me llaman todos sorprendidos. La señora dijo que tenía un dolor de hombro, pero nosotros no le encontramos nada. En efecto, yo le hice las pruebas de hombro, de todos los tendones, porque examinamos todo. Y de pronto le empiezo a tocar el hombro, a buscarle puntos de dolor, puntos gatillos. ¿Y qué pasó, Natalia? No te escuchan, hija. Pues la señora se puso a hablar del ex esposo ¿Y qué pasó? y del conflicto y empezó a llorar. Cuando salió de la consulta se le dijo el dolor de hombro. Sin embargo, se le veía el conflicto que tenía no solamente con el ex esposo, sino con la imagen de hombre. Ah, sí, no quería que ningún colega hombre la tocara. Codos, los codos, izquierdo, conflictos familiares en casa, epicondilitis, bursitis, existe el codo de golfista y el codo de tenista, ¿no? Por uso y abuso del codo. Derecho, del derecho y la sensación de no estar a la altura. Las manitos, elección, expresión, compromiso. Esas manos sudorosas, temblorosas, las tendinitis en las manos. Los dedos, teniendo en cuenta que este es el primero. Repliegue en uno mismo. El 2 tiene que ver con la autoridad paterna. El 3 con el placer y la alegría. El 4 con la alianza. El 5 con la tristeza y la soledad. En los deditos pueden haber deformidades, dolor, inflamación, hongos, etcétera, etcétera, etcétera.
Bueno, ¿Diferencia entre dedos mano izquierda o mano derecha? no, es independiente. El primero entonces es Este es el primero. Ok. Ok, vamos a hablar un poco de este señor. Este señor, en internet hay muchas cosas de esto. En YouTube hay 50.000 videos de la decodificación biológica y la biodescodificación. No me voy a detener en él ni me voy a alargar en esto. Simplemente les quiero decir que este señor dice que las enfermedades articulares como la artrosis y la artritis es un profundo conflicto de desvalorización. Así lo dice en sus libros. Entonces, él aquí empieza y dice que las cargas están en la lumbar, que la culpa está en la dorsal, que el miedo, el exceso, el fracaso está en las dorsales superiores. Ok, y este señor que tiene un libro, se llama Bruce Lipton, se llama La biología de la creencia, dice lo siguiente en ese libro. Dice, no son las hormonas ni los neurotransmisores producidos por los genes los que controlan el cuerpo y nuestra mente. Son nuestras creencias las que controlan nuestro cuerpo, nuestra mente y por lo tanto nuestra vida. El señor Bruce Lipton es un científico, sabe mucho de genética y de epigenética, y si él lo dice en uno de sus libros, algo tiene, ¿no? Bueno, osteopatía. ¿Qué es la osteopatía? La osteopatía es una medicina manual que fue, ya tenemos más de un siglo de estar en el mercado. Fue liderada y creada por un señor que se llama Andrew Taylor Still en Estados Unidos y que diseñó todo un complejo. Tenemos una forma de diagnosticar, tenemos unos principios y tenemos una forma de cómo llegar al paciente. Él todavía no hablaba en profundidad de emociones. Ya les voy a hablar del osteópata que empezó a hablar de las emociones. Y los osteópatas, ¿qué hacemos? Así es sencillo, para que no se les olvide, es recuperar la movilidad de lo que no se mueve a nivel del cuerpo. ¿Por qué ya no me quedo en el sistema articular? Porque la osteopatía tiene tres grandes ramas. La osteopatía estructural, que tiene que ver con los huesos, todas las relaciones. La osteopatía visceral, que tiene que ver con todo lo que es víscera. Y la osteopatía craneosacral, que es nuestra parte más sutil, holística, suave y delicada, que tiene que ver con las emociones. Y si tratamos desde aquí, tratamos todo el sistema. A veces me preguntan, doctor, ¿y qué hacemos con ese señor de 30 años? Pobrecito, tiene osteoporosis, tiene esto, y yo me río y digo, hágale craneal. Porque el craneal solo se toca el cráneo. No vamos a moverlo todavía. Y, oh sorpresa, después lo que pasa. En osteopatía observamos mucho al paciente. Lo primero que hacemos es la posturología. Y la postura dice mucho de nosotros mismos. Hay posturas, yo le tengo nombres chistosos a las posturas no técnicos. Yo digo que a veces nos paramos como un cohete en lanzamiento, investimos, nos paramos así, sacan la cola y extienden las rodillas, echan el cuerpo hacia adelante. Y me está diciendo, aquí voy yo. Tengo muchas inseguridades, pero aquí voy yo. O sea, la persona que está flejadita y encorvadita, que tiene miedo de mirar al frente. O está la persona, presentadora de televisión, no le puedo decir, no me entiende, que se para así, se estira así. También me está diciendo muchas cosas de sí mismo cuando se pone. Y bueno, miramos las contracciones musculares y resulta y pasa que nuestro cuerpo se contrae cuando una emoción aflora. Hace mucho tiempo atendí a un señor muy ocupado que él solo podía ir a cita a las 6 de la mañana y le dije, bueno, está bien. No contando con su astucia, el socio lo llamaba a las 6:30 y él tenía un problema lumbar. Era impresionante y ahí es donde viene todo este cuento. Yo apenas estaba empezando mi práctica como osteópata. Como ese señor, yo le tenía la mano puesta en la lumbar porque en la técnica se pone la mano debajo y lo llamaba el tal Paco socio y se le contraía la lumbar. Yo decía, pero ¿qué es lo que pasa?
el señor no mejoraba y yo dije, este no me va a llevar al desprestigio si algo no hace. Siempre está con la misma muerte, el mismo dolor. Y yo dije, algo hay más, yo tengo que buscar más cosas, porque no puede ser que yo lo desbloqueo y este hombre atrás viene con la misma cosa. Se acostumbró, se enamoró, no sé. Y ahí empezó una cosa por dentro. Ya conocí esencias florales, me gusta mucho usarla, pero una cosa por dentro que se relacionara con lo que es mi pasión, que es mover los huesos, mover las vísceras. Tiene que haber algo que me conecte con esto. Empecé a buscar, y empecé a encontrar todo esto que hay en el internet, todo esto está en el internet. Y empecé a mirar que esas contracciones musculares se mantenían y formaban como unas pelotas, como unos turupes, que uno los toca. Y hay gente que tú la tocas y le pasas la mano, tóquense el brazo, pásense el brazo, y uno le siente como si debajo de la piel tuviera un rosario extendido. Bolita, 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 bolita. Contracciones por todos lados porque acumulamos eso. Y eso suma a una mala alimentación, llegan todas las toxinas felices ahí a bailar cualquier cosa. Y las contracciones musculares forman concreciones energéticas o, como lo dijo algún autor, osteópata, quistes emocionales, que en realidad no es ningún quiste, es una concreción. Yo en estos momentos, que estoy leyendo otro tipo de teoría, les digo apelotonamiento cuántico. ¿Pero qué pasó con el señor? El señor, en contra de todo el pronóstico, se mejoró, acabó la empresa con el tal Paco, después de una conversación seria, le prohibió usar el celular durante la consulta por mi tranquilidad. Va cada año a que yo lo vea. Bueno, y les voy a hablar de este personaje, que es el doctor Opleger, que él habló, él es un osteópata. Craneosacral, sí. Y este señor, que trabajó en neurología, desarrolló la osteopatía craneosacral y dijo lo siguiente, que después de varios años de estar observando e investigaciones, concluye que la afectación del sistema humano depende de las emociones como el miedo, la culpa, la hostilidad, entre otras cosas, y afecta a tejidos específicos con la capacidad de la memoria celular. Miren lo que dijo este personaje. Y los biólogos y todo el mundo pelea con los conceptos. Pero, bueno. Y este personaje empezó a observar en la cirugía que todo se movía aquí y que había una reducción. Pero él había aprendido ya osteopatía craneosacral con otra doctora que aprendió con el que inventó la osteopatía craneosacral. Y con la osteopatía craneal nosotros vamos trabajando todo lo que tiene que ver con la emoción. ¿Por qué? Porque en la osteopatía para nosotros, los osteópatas, los huesos del cráneo se mueven. Y cuando él inventó esto, que fue el señor William Gardner Sutherland, dijo que los huesos del cráneo se movían, ya eso fue una herejía y se formó el lío más grande de este mundo. Las liberaciones emocionales, esta su servidora ha visto con osteopatía craneal, a veces me impactan y a veces me dan miedo, porque no puedo determinar. Nadie se echa chicorroteado, sí les digo. Simplemente botan la emoción. ¿Y saben qué es lo interesante del caso y lo que me gusta de esto? Que es que muchas veces la persona no tiene que recordar lo que le pasó, porque cuando recordamos esa época de que somos agredidos, volvemos a revivir el momento y volvemos a secretar toda esa cantidad de cosas que nos da dolor. Y yo siempre estaba preocupada por buscar algo que la persona no me tocara escucharle la historia triste, no porque no podía, sino porque me dolía ese ser humano, porque lo violaron, porque lo ultrajaron, porque tiene un mal matrimonio. ¿Algunos escuchamos la historia triste? Entonces, lo que la osteopatía tiene interesante es eso. ¿Alguna vez escuchamos la historia triste? Y no es que sea malo escuchar la historia triste, es que a veces la persona no habla, porque no quiere, porque quiero revivir mi dolor, porque no quiero estar triste y simplemente eligió enterrarlo. Y punto. Y bueno,
Aquí está. No hablas nada de Hammer o No, nada yo que conozco la medicina germánica, pero me estoy deteniendo solo en la parte articular. ¿Ok? Porque yo manejo lo que sea. Sí, hay muchos elementos de Hammer dentro de la conferencia, pero como yo no sé de eso, no soy la experta ahí, lo he escuchado, me preguntó sobre la medicina germánica. ¿Ok? Pero yo no soy experta en medicina germánica, yo soy osteópata. Y hago de donde yo experimento, veo de mis pacientes y de lo que está escrito. Pero no. se relaciona muchísimo. Todo Claro que sí. Yo he estudiado y conozco las 5 teorías y la relación con el cáncer y lo que le pasó y su Biblia y todo eso. Pero elegí no hablar de Hammer. Es muy largo. Elegí hablar de fascia. Y de esto, porque la información que hay dentro de la parte articular no es abundante. Hammer lo encuentras en muchas cosas. Y la fascia, ¿quién no ha comido carne en su vida? Carne. ¿Quién no ha comido? Ok. ¿Han visto esa telita que recubre la carne? Esa es la... Todos la tenemos. Poéticamente le digo el vestido del músculo y de los órganos internos y se repliega. Y es una sola en todo el cuerpo. Y se comunica y es un sistema complejo. Gracias a esa fascia es que experimentamos, si tenemos un bloqueo aquí, el dolor acá adelante. O si tenemos un bloqueo aquí, porque nos duele el tobillo. Porque esa telita cubre absolutamente todo el cuerpo. Por eso cuando me llega un paciente y me dice, es que tengo dolor de espalda, yo digo, voy a relacionarlo con el hígado, voy a relacionarlo con el intestino. Y si le pregunto, me dice, también tengo colon irritable. También tengo estreñimiento. Pero la invitación es que cuando vayan a un osteópata le cuenten todo. Gracias a esa fascia, a esa palabra fascia, el primero que habló de fascia fue el doctor Steele, que fue el que inventó la osteopatía, el primero que le dio la importancia a todo ese sistema. Muchas cosas de la medicina que funcionan a distancia, funcionan gracias a este tejido que está aquí, que se llama fascia, que es un tejido conectivo que cubre, recubre, y es como, imagínense una tela que va cubriendo toda la superficie que tiene el cuerpo, y es una sola. Y nosotros, a través de esa fascia, formamos como unas zonas de tensión, que las tenemos en la parte de abdomen y pelvis, de tórax y abdomen, de tórax y cuello y de cráneo. Y a eso los osteópatas los llamamos diafragmas. Y esos diafragmas, que yo los llamo en castizo y en español, son como el apelotonamiento de las fascias a ese nivel. Y como los puntos de relevo de cada zona. En osteopatía hay una técnica que se llama liberación de los diafragmas. Y esa liberación de los diafragmas es una técnica de liberación somato-emocional. Bueno, yo les voy a contar algo. ¿Cómo hago para medir mis emociones? Hay aparatos que miden las emociones. Ese es uno, el Mars 3. ¿Dónde está Deyanira? Se fue. Preciso. Ahí llegó. Estoy hablando de esto. Sí. Es que ella me contó que esto medía fácil, que medía emociones. Entonces, el aparato, no me pregunté mucho cómo funciona, pero yo me preguntaba cómo se mide la emoción. En un momentito. Esa es una manera de medir la emoción. Con el cuerpo de nosotros también podemos medir la emoción. Existe otro aparato que se llama Metatron, que también me dice las emociones. Metatron. Él hace un análisis de adentro igual que el otro y de pronto me pone un pantallazo que dice la emoción que tienes, inseguridad. Ok, es un cuento largo, se llama análisis espectral lineal y no me pongo a hablar de eso, que eso es física. Ok. Gracias. Vamos a hacer un ejercicio. Me apagas el internet. Listo, ya la apago. Entonces, qué pena con ustedes, ya vamos a cerrar esta sesión.
Y papel para Muchas gracias. anotar. ¿El papel está por ahí? No, el formato para hacer, para